Recording is on. Listo. Ahí estamos. Ya está grabando. Bueno, como les decía entonces, esa es la idea de esta parte de la parte práctica, ¿no? Que ustedes puedan ver algunas aplicaciones de lo que han visto en el contenido teórico y que después cuando vayan a la lectura de la bibliografía les resulte un poco más ameno y más familiar los conceptos que vayan a leer, ¿sí? No sé si pudieron descargar la guía práctica que les subimos al aula, ¿lo tienen? ¿Lo pudieron ver? Perfecto. Bueno, ahí entonces voy a compartir. Fui preparando un pequeño paso a paso, ¿sí? De esas preguntas. Probablemente la última parte la vamos a dejar pendiente porque fue un tema que hoy no lo vieron, ¿sí? Pero vamos a comenzar a desarrollar esta primera consigna. La primera parte de esta guía práctica refiere a esa primer modelo económico que ustedes vieron hoy, ¿sí? Que es el modelo de la frontera de posibilidades de producción. Ese modelo, como ustedes vieron, ¿sí? Lo que nos trata de representar o demostrar es de qué manera una economía, ¿sí? o llevado a cualquier agente económico, lo podemos ver en términos de familia o en términos de empresa, pero de qué forma se toman decisiones eficientes de producción. A través de esa frontera lo que nosotros nos permite es ver de qué manera se van combinando los distintos factores productivos y se van obteniendo distintos niveles de producción, ¿sí? Siempre cuando hablamos en términos eficientes en economía nos estamos refiriendo a que todos los factores productivos están siendo utilizados, ¿sí? De que no hay factores productivos en desuso u obsoletos. Entonces, fíjense que una actividad común, práctica, que lo van a ver en la bibliografía, tiene que ver con la presentación de una tabla de producción, donde lo que ustedes pueden ver son distintas combinaciones, en este caso de producción de alimentos y vestidos, donde me va mostrando, ¿sí? Si ustedes ven la tabla, fíjense que surge una relación inversa, donde a medida que esta economía decida incrementar la producción de alimentos, podemos ver que la producción del otro bien, que en este caso es vestidos, va disminuyendo, ¿sí? Y ahí va a aparecer un concepto importante que también lo vieron hoy, que es el concepto de costo de oportunidad, ¿sí? Entonces, ¿qué nos decía esta consigna? Nos pide que grafiquemos la frontera de posibilidades de producción, luego que calculemos ese costo de oportunidad, ¿sí? Es decir, ese costo que representa la decisión de producir un alimento más, ¿sí? Una unidad adicional de alimentos, y luego nos hace una serie de preguntas que tiene que ver con si es posible o no producir determinadas combinaciones, ¿sí? Esa sería la consigna que tendríamos que resolver. Después, esta guía resolutiva yo se las voy a dejar en el aula virtual, así que no se preocupen, ¿sí? de sacar fotos ni capturas, yo se las voy a dejar al aula para que una vez que puedan leer la bibliografía también puedan ver cómo lo fuimos resolviendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es resolver la consigna de cómo calculamos el costo de oportunidad, ¿sí? Y ese costo de oportunidad, como ustedes bien lo vieron, se va a representar a través de poder determinar cuántas unidades o a cuántas unidades de un bien debo renunciar para poder incrementar en una unidad adicional la producción de otro bien, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando nosotros estamos en la combinación A, ¿qué me representa esta cantidad de alimentos igual a 0 y esta cantidad de vestidos igual a 15? ¿Sí? ¿Qué me está representando esta combinación A? Lo que me está diciendo de alguna forma es que en esta economía o esta empresa o esta familia, ¿sí? De acuerdo al agente económico que estemos analizando, está tomando una decisión de producción en la cual destina todos los factores productivos que están disponibles a producir únicamente vestidos y nada de alimentos, ¿sí? Fíjense que
alimentos mega cero, es decir, no hay producción de alimentos, sino que todos los factores productivos se destinan a producir únicamente vestidos, para el ejemplo. ¿Qué pasa cuando pasamos de la combinación A a la combinación B? ¿Sí? La decisión de este agente económico, de esta economía, fíjense que es que en realidad no quiero no producir nada de alimentos, sino que tomo la decisión de comenzar a producir una unidad de alimentos. Y en ese caso, ¿qué sucede con la producción de los vestidos? La producción de los vestidos, que antes era 15, de repente pasa a ser 14. ¿Y por qué sucede esto? Y ahí aparece el concepto de costo de oportunidad, ¿sí? Que es lo que hoy trataron en la clase teórica, y esta idea de que los factores productivos para este modelo, ¿sí? Damos por supuesto de que están dados, y entonces si yo tengo que realizar una movilidad de mis factores de una producción a otra, necesariamente para poder incrementar la producción de alimentos, tengo que renunciar a producir vestidos, ¿sí? Básicamente porque van a haber factores productivos que antes producían vestidos y que ahora se van a destinar a la producción de otro bien, ¿sí? De esa forma, fíjense que para cada una de las combinaciones, en la medida que vamos avanzando, ¿sí? De la combinación B a la combinación C, y se toma la decisión de que en realidad, en lugar de producir un alimento, esta economía decide producir dos. ¿Qué pasa con la cantidad de vestidos cuando paso de la combinación B a la C? Y pasa que de producir 14 unidades de vestidos, ahora paso a producir 12 unidades, ¿sí? De la combinación C a la D ocurre que de producir dos alimentos, ahora cuando tomo la decisión de incrementar a 3, la producción de vestidos baja de 12 a 9, ¿sí? Y esa situación entre combinación y combinación a nosotros nos permite calcular el costo de oportunidad, ¿sí? El costo de oportunidad visto como el costo de la decisión que tomo, ¿sí? El costo de la alternativa desechada, lo van a leer, lo voy a ir representando comparando cada decisión que tomo con la combinación anterior. Como decíamos, si yo decido aumentar la producción de alimentos en una unidad adicional, mi producción de vestidos disminuye de 15 a 14 y por ende el costo de oportunidad de pasar de la combinación A a la combinación B es igual a 1, ¿sí? Lo mismo si nosotros analizamos qué sucede cuando pasamos o cuando tomamos la decisión de pasar de la combinación B a la C. Lo que podemos ver es que si decidimos incrementar esa unidad adicional de alimentos, entonces los vestidos, fíjense que disminuye la producción de vestidos de 14 a 12 y entonces mi costo de oportunidad, ¿sí? De pasar de la combinación B a la C es igual a 2. De esta forma, ustedes pueden ir calculando para cada combinación, ¿sí? El costo de oportunidad que me va a representar el costo de esa alternativa o de esa decisión que voy tomando, ¿sí? Si ustedes observan, fíjense que el costo de oportunidad va creciendo, ¿sí? Esto es un costo de oportunidad creciente. Lo van a leer en el libro y no vamos a ahondar en el aspecto matemático en este sentido, pero se los menciono porque lo van a leer, que el costo de oportunidad creciente lo que determina es la forma cóncava de la curva, es decir, esa forma panseada que tiene la frontera de posibilidades de producción, está determinada por este costo oportunidad creciente, ¿sí? Eso lo van a leer en la bibliografía, entonces está bueno mencionar. Una vez que ustedes tienen esta tabla de producción con las distintas combinaciones, ¿sí? Y que lograron calcular el costo de oportunidad, ¿qué nos queda por hacer? Lo que tenemos que hacer es graficar esta frontera, ¿sí? ¿Cómo graficamos la frontera? Lo han visto en la teoría a través de un par de ejes cartesianos, ¿sí? Donde vamos a graficar en ambos ejes los dos bienes, la producción, digamos, de los dos bienes que son producto de estudio. Fíjense, acá tenemos
un eje de ordenadas donde vamos a graficar los vestidos, ¿sí? Y un eje de las abscisas donde vamos a graficar los alimentos. Me preguntarán si es indistinto graficar uno u otro bien en distintos ejes. Es indistinto, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este gráfico para entender ese concepto de frontera? Tenemos que ir graficando cada una de las combinaciones que están en la tabla, ¿sí? Fíjense, en la combinación A, lo que me está diciendo este ejercicio es que esta economía no va a producir nada de alimentos, por ende el eje de los alimentos se va a centrar en la ordenada al origen, ¿sí? En 0, y va a producir 15 vestidos, ¿sí? Entonces fíjense que en el eje de los vestidos, en el eje de las ordenadas, más o menos la combinación A podríamos determinarla a esta altura, ¿sí? De la misma forma, vamos a hacer lo mismo para cada una de las combinaciones siguientes. En la combinación B, lo que vemos es que la producción de una unidad de alimento implica, ¿sí? Producir 14 unidades de vestido. Entonces me voy al eje de las abscisas donde están los alimentos, ¿sí? Y digo que esta unidad adicional de alimento implica producir ahora 14 unidades de vestidos, ¿sí? Y entonces la combinación B, según esta tabla de producción, estaría más o menos por acá, por donde está el cursor del mouse. De esa misma forma, vamos a ir trabajando con cada una de las otras combinaciones, ¿sí? En la combinación C tenemos que 2 unidades de alimentos, ¿sí? Conllevan una producción de 12 unidades de vestido. Entonces, ubico esa combinación de producción en mi gráfico y obtengo la combinación número C. De la misma forma para las demás, ¿sí? Fíjense que en la combinación F, que es el punto extremo a la primer combinación A, ¿qué pasa en la combinación F, digamos? ¿Qué me está mostrando esta tabla de producción? En esta tabla de producción lo que me está diciendo es que esta economía, si yo, este agente, está destinando todos los factores de producción a producir únicamente alimentos y nada de vestido. Es decir, está tomando la decisión de producir únicamente alimentos, 5 alimentos, pero no vestidos. Entonces, ese extremo, ese otro extremo de la frontera lo representamos, ¿sí? En el eje de las abscisas, fíjense, en el eje de los alimentos, donde no producimos nada de vestidos, o sea, 0 vestidos y 5 alimentos, ¿sí? ¿Qué hacemos ahí? Una vez que logramos graficar en este par de ejes todas las combinaciones, para poder cerrar la idea de la frontera de posibilidades, vamos a unir cada una de esas combinaciones. Fíjense que de esa manera se determina esa frontera de posibilidades de producción. Y yo les decía hoy, esta forma panseada o esta forma cóncava, lo van a leer, ¿sí? Que determina, fíjense que no es ni una línea recta ni una línea con panza hacia adentro, para hacerlo bastante ejemplificador, sino que es una línea con panza hacia afuera. Esa forma panseada hacia afuera es lo que llamamos la concavidad de la frontera y se representa básicamente por este costo de oportunidad creciente, ¿sí? Bien, una vez que unimos todos los puntos, obtenemos la frontera de posibilidades de producción. Esa frontera, como su nombre lo indica, me muestra un límite y me dice que con los factores productivos que se dispone puedo producir hasta esa cantidad, ¿sí? Todos los puntos que están en la curva o sobre la curva son combinaciones eficientes en el sentido de que todas son posibles de producir y en ellas se utilizan todos los factores productivos que dispone esta economía, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Voy a dejar de compartir un ratito. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió cómo graficamos la curva?
¿Se entendió lo que nos representa? Excelente. Bueno, ahora sigamos con los otros puntos. La consigna nos decía, bueno, grafiquen la frontera, calculen el costo, que es lo que hicimos, y después nos dan dos posibilidades, ¿no? De combinaciones y nos pregunta si esas combinaciones son posibles o no. Voy a volver a compartir. Cualquier cosa, como yo dejo de compartir porque no los estoy viendo, ustedes habilitan sus micrófonos y pueden preguntar, ¿sí? Vamos entonces a la consigna, dentro de la misma consigna, la pregunta número B, que nos decía, ¿es posible que esta economía produzca un alimento y 3 vestidos? ¿Qué sucede en esa combinación? ¿Qué les parece a ustedes de acá, de este gráfico? ¿Es posible que eso suceda? Si yo me ubico en el gráfico, fíjense, este es el gráfico que tenemos, ¿no? Y lo que me está preguntando es si esta economía puede producir un alimento, entonces estoy acá, ¿no? Un alimento y 3 vestidos, entonces estaría más o menos por acá. Entonces la consigna es saber si es posible que esta economía pueda conseguir esa combinación de producción y qué sucede en esa combinación. A la primera pregunta, perdón. Sí, Sí, sí se puede Ajá. y genera una situación de ineficiencia. Excelente, excelente. Y a veces en eso hay que tener, digamos, cuidado o atención en las preguntas, ¿no? Porque como dice la compañera, esa combinación es posible. ¿Por qué es posible? Porque la frontera, que es lo que me indica la producción máxima, me dice hasta acá se puede producir, lo que implica que todas las combinaciones que se encuentran por debajo de la frontera se pueden producir, ¿sí? Se pueden producir. A la primera pregunta decimos, ¿es posible? Sí, es posible. Ahora, ¿qué sucede en esa combinación? Y efectivamente, como dijo la compañera, no puedo ver el nombre, le pido disculpas, pero efectivamente, como dijo, es una combinación en la que no estamos siendo eficientes. Es decir, en esta combinación probablemente tengamos trabajadores que no estén trabajando, es decir, que tengamos desempleados, ¿sí? Trabajadores que no estén ocupados. Probablemente tengamos máquinas que no estén siendo utilizadas, probablemente tengamos tierras que no estén siendo labradas. Es decir, en este punto, que si bien lo puedo fabricar, lo puedo producir, tengo factores productivos que no se están utilizando. Entonces, ahí van a tener, después lo van a leer con más tranquilidad, pero es todo lo que hemos hablado, ¿sí? En esta combinación, la respuesta es, ¿se puede producir? Sí, pero ¿qué sucede? Lo hacemos de manera ineficiente porque hay derroche de recursos o bien hay recursos que no están siendo utilizados en su máxima plenitud, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? La otra consigna me pregunta si es posible que esta combinación produzca 3 y 12, es decir, 3 alimentos, digamos más o menos por aquí, ¿sí? Y 12 vestidos. Más o menos esa sería la combinación. Y ahí la pregunta es si es posible que eso suceda y qué sucede en esa combinación. ¿Qué les parece ahí? Y también se puede, pero digamos, como especifica en el material que la situación es una situación en la que la economía no puede acceder, la economía de la empresa. Exacto, entonces con ese criterio, si vos me estás diciendo que no puede acceder, ¿es posible entonces esa combinación? no, No, no porque está fuera de la frontera de posibilidades de la empresa. Excelente, esa es la respuesta. Sí, fíjense la diferencia entre la respuesta que le dimos a la consigna anterior, donde la combinación quedaba por debajo de la curva, y donde decíamos que sí era posible producir, pero que era ineficiente. Ahora lo que decimos es no, esa combinación está por fuera de la curva, ¿sí? Es decir, está por encima en este caso, ¿no? Por encima de la curva
Y eso me representa que hoy, con los factores que dispongo, no puedo fabricar o no puedo producir esta cantidad de combinación de ambos bienes, ¿sí? Y por eso, como lo leyeron, a todas las combinaciones que se encuentran por encima, ¿sí?, de la frontera, son combinaciones inalcanzables. Recuerden que el concepto de frontera me dice, bueno, hasta acá, esto es lo que podés producir o fabricar, ¿sí? Más de eso, hoy con los recursos que dispones, no se puede, ¿sí? Entonces, todas las combinaciones que están por encima de esa frontera pasan a ser inalcanzables, ¿sí? Dejo de compartir un ratito. ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas? Perfecto. Bueno, fíjense que ese fue un ejemplo sencillo de lo que fue la unidad número 1, ¿sí? Como para que tengamos una aplicación del modelo. Vamos medio rápido, pero la idea es que ustedes puedan tener por lo menos un acercamiento a los contenidos y después realizarnos las consultas en la próxima clase, cuando puedan leer más el material, cuando puedan ver las resoluciones de los ejercicios, ¿sí? Después, otro tema importante que también tocaron hoy cuando hablaron de la empresa, del empresario, con el profe, tuvo que ver con distintos indicadores importantes, ¿sí? En economía que de alguna forma determina el comportamiento del empresario. Y en ese sentido, hablaron un poco de los costos, hablaron de los ingresos y hablaron de la forma en que conocer los costos y los ingresos del empresario pueden llegar a concluir, ¿sí?, cuál es el beneficio, si tiene beneficio y qué tipo de beneficio. Entonces, el próximo ejercicio, que es algo también muy sencillo, pero es solo para tratar de entender cómo calculamos, ¿sí?, esos indicadores, es a partir de un ejemplo donde me da distintos datos de una empresa y me pide que podamos calcular los beneficios de esa empresa con esos datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la cantidad vendida del empresario, tenemos el precio del empresario, el precio, digamos, del producto, perdón, al cual vende el empresario su mercadería. Tenemos los salarios que paga este empresario, el costo de la materia prima y lo que paga de alquiler, ¿sí? Fíjense que con esa información que tenemos, lo que nos pide la consigna es que podamos determinar los beneficios. ¿Alguien tomó nota o recuerda cómo se determinan los beneficios del empresario? A ver. Voy un ratito a ver si hay alguien en el chat que escribe, porque no tengo acceso. ¿Alguien tomó nota? ¿Cómo se determinan los beneficios del empresario? O de una persona, a ver si hay, por ahí alguien que tenga algún negocio, se dedica a la venta de algo. ¿Cómo determina si esa actividad le produjo un beneficio o una pérdida? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo sé yo si estoy vendiendo un producto, si gané o perdí? Y en base Ingreso a lo que más se... costos. Perfecto, ingreso menos costo, es decir, voy a calcular, ¿sí?, cuánto dinero obtuve por la venta de ese producto, cuánto ingreso obtuve, y eso tengo que compararlo en función de lo que a mí me costó, ¿sí?, a los costos. Entonces, volvamos al ejercicio. ¿Cómo voy a calcular en ese ejercicio los ingresos? ¿Cómo se calculan los ingresos? Yo tengo que determinar cuál es el ingreso que obtuve por la venta de un bien. Lo que voy a hacer, ¿sí?, es multiplicar ¿qué cosa? La cantidad vendida por el precio de venta. Excelente. Precio por cantidad, ¿sí? Es decir, el precio de venta lo voy a multiplicar por la cantidad de bienes que vendí.
y con eso voy a determinar los ingresos totales del empresario o del comerciante o del vendedor o del oferente, como quieran llamarlo, ¿sí? Con eso determino entonces los ingresos. Y los costos van a estar asociados siempre a los factores productivos que utiliza, ¿sí? O los insumos que utiliza el empresario para poder obtener los bienes. Fíjense que en este caso tenemos el dato de los salarios, la materia prima y el alquiler del local, ¿sí? En este caso, acá tenemos costos fijos y variables, eso después vamos a verlo en detalle más adelante, pero acá podemos calcular entonces los ingresos de este empresario y los costos de este empresario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ustedes me dijeron recién, y fíjense, si yo tomo el precio y lo multiplico por la cantidad, obtengo el ingreso total de este empresario, ¿sí? Luego considero los costos, vamos a sumar los costos fijos y variables, en este caso los tres costos que me está indicando la consigna, y una vez que yo determino los ingresos totales y los costos totales, lo que me resta para poder calcular los beneficios, como ustedes han podido deducir, es hacer la diferencia entre ingresos totales menos costos totales, ¿sí? Lo único que hacemos entonces es reemplazamos estos valores que calculamos anteriormente y obtenemos que este empresario obtuvo un beneficio por este importe, ¿sí? 27.040.000, que es un ejemplo hipotético del ejercicio, ¿sí? Esta es una aplicación muy sencilla para poder entender el cálculo de los beneficios del empresario, ¿sí? Algo bastante sencillo para que puedan tener una aplicación de lo que vieron hoy. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Perfecto. Y para cerrar, porque nos va a quedar pendiente, yo les dejé igual, les recomiendo que ustedes lo vean cuando vean la guía práctica, lo puedan leer, porque de todos modos van a acceder al material del capítulo 7 de Mochon y Becker, una guía de verdaderos, falsos y múltiple opción que está en la parte práctica, la última, eso se los voy a dejar porque no alcanzaron a verlo hoy, entonces vamos a ver este último ejercicio así del capítulo 6 referido al mercado, ¿sí? Que es uno de los temas más fuertes que vieron hoy. A ver, voy a compartir. Va a quedar entonces pendiente ese último del capítulo 7 referido a las estructuras de mercado, ¿sí? Vamos entonces con este último ejemplo de aplicación de mercado. Para poder entender el funcionamiento del mercado, ustedes vieron primero en qué consiste, cómo se determina la demanda, ¿sí? Vieron con el profe cómo a partir de una tabla de demanda podemos obtener la función de demanda. También vieron que esa función lo que me va a mostrar son las distintas niveles, ¿sí? O las distintas cantidades que un consumidor está dispuesto a comprar a distintos niveles de precio. Y por otro lado vieron la oferta de mercado. Y con eso el comportamiento del empresario y cómo el empresario va decidiendo, ¿sí? Las distintas cantidades o expresando las distintas cantidades que desea vender cuando los precios varían. Vieron también hoy que la función de demanda presenta una pendiente negativa. Esa pendiente negativa me representa o se representa a través de la ley de demanda. Esa ley de demanda que me dice que a medida que aumenta el precio de un bien, las cantidades demandadas bajan. Y por otro lado, que la función de oferta tiene pendiente positiva. Fíjense que es creciente. ¿Qué me representa esa pendiente positiva? La ley de oferta, que me dice que a medida que el precio sube, las cantidades ofrecidas también suben. Es decir, las intenciones del empresario también hacen querer vender más, ofrecer más, ¿sí? Entonces, vieron ustedes, una vez que lo vieron por separado, vieron que luego cuando analizamos el mercado en su conjunto, ¿sí? Podemos plasmar la situación de mercado en un gráfico
y que hay un momento en el cual ambas funciones se cortan o se intersectan, ¿sí? Y ese punto de intersección entre las dos funciones determina lo que es el equilibrio de mercado. Eso es lo que vieron hoy, ¿sí? Y esas son las cantidades que efectivamente se intercambian en este mercado y que determinan el precio de mercado. Hay un punto, ¿sí? Donde nosotros decimos en economía, donde coinciden los deseos tanto del consumidor como del productor. En este punto, ustedes lo ven en el gráfico como el punto E, ¿sí? Este punto de equilibrio. Acá en este punto coinciden tanto lo que quiere vender el productor como lo que quiere comprar el consumidor, ¿sí? A ese nivel de precio. A este nivel P sub 1, esta cantidad 1, ¿sí? Se determina porque coinciden los deseos de ambos agentes. Bueno, ¿de qué nos sirve o para qué nos sirve entender cómo funciona, ¿sí? Gráficamente el mercado? Porque a partir de distintas situaciones que se plantean, nosotros podemos, una vez que entendemos ambas funciones, podemos analizar qué sucede en el mercado de los distintos bienes cuando hay una perturbación, es decir, cuando hay una situación que genera un cambio en alguna variable. ¿Sí? Ustedes saben que el mercado es dinámico, todo el tiempo están sucediendo cosas, están pasando cosas que afectan tanto a los compradores como a los vendedores. Entonces, entender la gráfica de mercado, entender cómo funciona gráficamente el mercado a través de las funciones de oferta y demanda, nos va a permitir entender eso, entender, bueno, a ver, cuál es el resultado o cuál es el efecto en el mercado de determinada situación. En los libros, ustedes eso que les estoy contando, lo pueden encontrar como ejercicios de estática comparativa, le llaman. Significa que lo que podemos ver a través de ese tipo de ejercicios es que a partir de una situación de equilibrio, como se muestra acá, fíjense que acá el mercado está en equilibrio. ¿Qué sucede en este mercado cuando pasa alguna situación que provoca un cambio en alguna de las funciones? Y eso es lo que nos plantea este tipo de ejercicios que les planteé uno, pero les voy a subir al aula otra serie de ejercicios ya resueltos para que ustedes vean cómo se determinan nuevos equilibrios a través de distintas situaciones. ¿Sí? Yo acá les traje uno solo por una cuestión de limitación de tiempo, pero van a tener disponible en el aula más ejemplos. ¿Sí? Entonces, el ejercicio dice, considerando el mercado de autos, es decir, nos vamos a centrar en este mercado, en el mercado de autos, me pregunta qué sucede en ese mercado que hoy está en equilibrio si por las paritarias, ¿sí? Los consumidores ven incrementados sus ingresos en un 30%. Es decir, de repente los consumidores van a cobrar más, ¿sí? Cuando ustedes tengan este tipo de ejercicio, lo primero que tienen que determinar es qué curva, o sea, qué función se va a ver afectado. En otras palabras, a qué agente afecta en mayor medida esa situación que estamos analizando, ¿sí? Ustedes cuando vean ahora los determinantes, cuando estudien y lean los determinantes de la demanda, van a ver que uno de ellos es precisamente los ingresos de los consumidores, ¿sí? Los ingresos de los consumidores constituyen uno de los determinantes de la curva de demanda. Entonces, cuando nosotros identificamos esa primera cuestión, podemos empezar a inferir que esta situación va a impactar o va a afectar mayormente a la demanda, ¿sí? Dado esta variable ingreso. ¿Sí? ¿Qué sucede? A ver, les pregunto, si de repente en el mercado de autos, ¿sí? Se espera un incremento en los ingresos, nosotros podríamos esperar que de alguna forma las personas estén dispuestos a aumentar la demanda de autos, ¿sí? Considerando que son bienes normales. Esto lo podemos ampliar a cualquier tipo de bien normal. Hoy ustedes vieron en la teoría la diferencia entre bien normal y bien inferior, perdón, ¿sí? La diferencia entre uno y otro tiene que ver precisamente en la relación que tiene con el ingreso. Bueno, vamos a suponer que en este caso, ¿sí? Estamos tratando un bien normal
Lo que nosotros esperamos es que a medida que aumente el ingreso de los consumidores, la demanda de esos tipos de bienes también aumente, ¿sí? ¿Y qué implica un aumento de la demanda? Ustedes hoy hablaban con el profe de movimientos, ¿sí? O traslados de las curvas hacia la derecha o hacia la izquierda en función a que la demanda o la oferta aumente o disminuya. Siempre que se genera un aumento en la oferta o la demanda, las funciones se trasladan hacia la derecha, y siempre que la perturbación genere una disminución en la demanda o la oferta, los traslados serán hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer para poder representar esta situación? Fíjense que nosotros dijimos que la curva afectada es la demanda y que como consecuencia de ese aumento en los ingresos, mi demanda va a aumentar. Entonces, ¿qué significa gráficamente eso? Que esta función de demanda se va a trasladar hacia la derecha, ¿sí? Recuerden siempre que los aumentos, los incrementos, las variaciones positivas, tanto de la oferta o la demanda, implican desplazamientos hacia la derecha, ¿sí? Y fíjense que al moverse la curva hacia la derecha, este equilibrio que antes era equilibrio en mi situación inicial, ahora ya no es equilibrio, ¿sí? ¿Por qué no es equilibrio? Y porque mi curva de demanda se movió. Ya no es esta mi curva de demanda actual, sino que ahora pasó a ser la que ustedes están viendo en color rojo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que esta perturbación que nos contaron de que las paritarias hicieron incrementar los ingresos del consumidor, provocó un efecto en el mercado de autos de que al moverse la función también me va a cambiar mi equilibrio y ahora yo voy a tener un nuevo equilibrio de mercado. ¿Dónde va a estar ese nuevo equilibrio? Fíjense, ¿sí? La curva de oferta, para este caso limitado, no se vio afectada, ¿sí? En el muy corto plazo no se vio afectada. Lo que estamos diciendo es que el primer efecto que pasó en este mercado es este desplazamiento de la demanda y entonces de repente ahora tengo un nuevo equilibrio. Fíjense donde ese nuevo equilibrio me determina también nuevos precios y nuevas cantidades intercambiadas, efectivamente intercambiadas, ¿sí? ¿Y a qué conclusión yo puedo llegar desde lo gráfico con esa perturbación? Fíjense qué pasó con el precio. ¿Qué pasó con el precio de los autos? Lo que podemos ver en el gráfico es que el precio pasó de ser P sub 1, hipotético, ¿no?, a P sub 2. Independientemente de no tener números, lo que yo puedo inferir es que el precio de los autos subió, ¿sí? Y a su vez, ¿qué pasó con las cantidades intercambiadas en este mercado? Lo que podemos ver es que pasó de ser Q sub 1 a Q sub 2, ¿sí? O que vamos a hablarlo en términos generales, las cantidades también se incrementaron. Entonces, fíjense cómo este tipo de ejercicio nos permite, a partir de una situación de equilibrio de mercado, ver qué sucede con los precios y las cantidades de ese mercado cuando hay una perturbación, ¿sí?, en el contexto. En este caso, por ejemplo, el aumento de los ingresos, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Quedó claro? Hola, Flor. Sí, ¿Sabes qué? Son cerca, ya faltan 3 minutos para la una. estamos. Por eso, yo creo que estamos porque teníamos preparado uno más, pero era de estructuras de mercado y yo prefiero que eso ellos lo lean primero porque no lo vieron hoy. Así que con este ejercicio yo doy por cerrada la parte práctica si no hay más preguntas. Dale, ¿sabes qué, Flor? En todo caso, Sí. incorporamos un ejercicio de elasticidad Elasticidad nos queda pendiente para el próximo encuentro, para el sábado, para la ¿sí? próxima Para el clase, para repaso. la práctica de la próxima clase. Y Excelente. ya vamos a haber dado la parte de estructura de mercado, que va a ser la primera Seguimos con parte eso. de la próxima reunión. Sí. Y eventualmente se sumarán las consultas
que vayan Bien. haciendo las alumnas y los chicos, creo que hay un Sí. Cristian por ahí, a lo largo de la Les semana. informo, les comento nomás, Roy, lo que hablábamos hoy de los test de autoevaluación, que Dale. los vamos a habilitar en el transcurso de hoy o mañana. Van a tener disponible en el aula virtual un ejercicio de autoevaluación que nosotros recomendamos que lo hagan después de haber leído todos la bibliografía. No intenten hacerlo antes porque será una pérdida de tiempo, ¿sí? Entonces, la idea es que para antes del próximo encuentro, que es el otro viernes, ustedes puedan haber leído y poder autoevaluarse. No es con nota, no tiene que ver con eso, sino que con que ustedes puedan ver cuál ha sido el nivel, digamos, de comprensión de los temas. Vamos a habilitarles en el aula virtual. Igual yo les voy a avisar por anuncio cuando esté habilitado, para que una vez que ustedes lean la bibliografía, vamos a poner también a disposición una serie de videos cortos de YouTube que tenemos seleccionados con Rodrigo. Son videos muy didácticos, muy sencillos, que también los van a ayudar. Entonces, recomendación, lean la bibliografía, vean los videos y finalmente traten de hacer el ejercicio de autoevaluación para antes del próximo encuentro. Entonces, aprovechamos la instancia práctica para que ustedes se saquen las dudas. Así que, bueno, con Genial. eso. Insisto en lo que acaba de decir Florencia. Hagan la lectura, aunque parezca más difícil, y después vayan a los videos y después vayan al ejercicio. Es muy importante la secuencia. ¿Por qué? Porque eventualmente, cuando vayan a repasar de cara al examen, cuando vuelvan a hacer la relectura, van a comprender los temas y los van a asimilar de manera mucho más directa y mucho más rápida. Entonces, la secuencia que nosotros les proponemos, a pesar de que estamos inmersos en una cultura del cumplimiento, y cada vez que decimos cumplimiento estamos diciendo dos cosas: cumplo y miento. Entonces, la cuestión acá no pasa por cumplir con la consigna y resolver una práctica y mentirme a mí mismo que yo sé, sino en realidad hacer el proceso, leer un poquito. Son muchos conceptos, son muchos términos, hay muchos conceptos que a veces en el hablar de todos los días cotidiano no los utilizamos de otra manera, y en economía los tenemos que usar de una manera diferente, y eso toma un tiempo. Y entonces lo bueno es que esos conceptos primero los lean y después los complementen con las explicaciones de los videos. ¿Por qué eso? Porque lo que les proponemos es un sendero de aprendizaje de la máxima rigurosidad, que sería la lectura, a una explicación más sencilla, que sería la de los videos, en la cual utilizan de manera adecuada los conceptos que ya leyeron, y entonces es mucho más fácil el proceso de asimilación. Y finalmente, cuando van a hacer el ejercicio donde tienen el libro, pueden repasar porque es el libro abierto. Entonces es mucho más fácil ahí la culminación del ejercicio, y tener una idea de si estoy entendiendo o no estoy entendiendo. Acá, antes del examen, fundamentalmente lo que necesitamos saber y lo que ustedes necesitan saber es si están entendiendo o no están entendiendo. No les sirve de nada tener un paso concluido en la materia si en realidad no concluyen nada, o sea, si en realidad no les aporta nada. Así que nuestras recomendaciones desde la cátedra son un procedimiento que entendemos que es el más eficiente para facilitar la asimilación de un montón de conceptos que son muy nuevos y que entendemos que lo tenemos que hacer en muy, muy corto tiempo. Entonces, le proponemos el camino que nosotros creemos que es el más corto. El camino más largo, curiosamente, es el que intuitivamente uno diría es el más corto. Hago el ejercicio y ya está, y terminé. Y no terminaste nada. En realidad no hiciste nada, digamos. Claro, por eso aclaro que no es con nota, digamos. Nosotros no vamos a, los ejercicios de autoevaluación no los vamos a corregir, no los vamos a considerar. Lo que sí se va a considerar en su momento es la nota del examen, que es lo que a ustedes les va a servir para promocionar o no. Entonces, independientemente de que en el ejercicio de autoevaluación saquen un 100% y en el examen no lo alcancen, no tendrá ningún peso, ningún valor para nosotros los ejercicios de autoevaluación. Eso está bueno aclararlos, digamos. Si lo quieren hacer, bienvenido sea. Si no lo quieren hacer, nosotros no vamos a estar verificando eso. La idea es que lo hagan porque, como dice el profe Rodrigo, les sirva
y porque también ustedes se familiaricen con la mecánica del examen, que es algo muy parecido a ese tipo de ejercicios de autoevaluación. Bueno, entonces hasta acá es esta primera experiencia. Vamos a tratar de ajustar un poquito para la próxima reunión, sabiendo cómo está funcionando la dinámica esta virtual. Así que bueno, gracias por la participación, gracias Florencia por la ayuda y por la clase. Y nos estaríamos viendo a ver el 1 de abril. ¿No es El cierto? viernes por la tarde. El viernes a las por la 14 tarde. horas. Dale, genial. ¿Listo? Listo, nos vemos. Chau, Chau, chau. chau, buen fin de.